¿Cuántos creen que Dios es bueno? Sí, es más que bueno, hermano. Cuando nosotros revisamos nuestra vida, cuando nosotros revisamos todo lo que nos ha acontecido, solo podemos llegar a una conclusión: Dios ha sido bueno, definitivamente. Amado hermano, yo quiero pedirles que si me puede acompañar para orar, no como una costumbre. Mire, la oración no debe convertirse como: hay que orar por los alimentos, Señor, bendice los alimentos, amén. No, incluso la oración por los alimentos debería ser con fe. Le voy a contar algo que le va a ayudar, y va a ver, sobre todo cuando vaya a comer a esos restaurantes que usted no sabe quién cocina. Solo se lo comento. Ahí mira usted si ahora en adelante ora igual. Hay un pastor en Sudamérica muy amado de la red ministerial nuestra, que él, siendo un chamaco, ya andaba predicando en las montañas, y en eso llega a la casa de una ancianita, y la ancianita le abre la puerta de su casa, le dice: pase, coma. Y entonces él, confiado, se sienta a comer, y hizo lo que siempre se hace, ¿verdad? Orar. Y él oró. Al rato dice que la ancianita, que amable, cambió, y ya llegaba con una actitud diferente, ¿verdad? Se le acercaba, al rato se volvía a meter, salía, hasta que llegó y le dijo: ¿y usted por qué está vivo todavía? Y entonces ya él vio el plato de comida, le hizo a un ladito. ¿Por qué? Le dice: es que lo que le di es para matar una vaca, le dijo. Pero se transformó aquella ancianita. Él no sabía, pero era la bruja del pueblo, ¿verdad? Entonces, la oración del justo tiene poder, hermano. Y es cierto, la Biblia dice: no hay agüero contra Israel, pero sí contra Jacob. Es que Israel es un Jacob transformado. Es alguien que cambió de dimensión, que entendió que es más importante lo espiritual que lo natural y lo carnal. Entonces necesitamos orar. Hoy vamos a orar con fe. ¿Ni sabe por qué? Pues yo no soy bruja, reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero mire, pues, cada vez que usted se siente a comer del alimento espiritual, pídale al Señor: Señor, háblame. ¿Por qué? Porque esta palabra o va a ser, mire, va a sonar fuerte, o va a ser para su restauración, o puede convertirse en una palabra para condenación. ¿Por qué? Porque si yo no atiendo la palabra, esa palabra va a ser testigo en el juicio delante de mí. No voy a poder decir: yo eso no lo escuché, porque se le está trasladando, porque la palabra no es mía, es de Dios. Y si Dios la puso, es porque Dios quiere que usted se entere, que usted la atienda. Entonces hoy ore y diga: Señor, abre mi oídito. Sobre todo si amaneció hoy que no oía bien de un oído, dígale: Señor, yo quiero oír bien y quiero entender la palabra, y que al pastor no se le trabe la lengua, Señor. Amén. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esa infinita misericordia mostrada desde siempre, Señor, para con nosotros. Queremos rogarte, Señor, que venga tu palabra como un martillo, Señor, a clavar en nosotros tu mensaje divino. Que nuestro corazón sea hoy fortalecido, que sea restaurado, que sea edificado, Señor, en ese fundamento precioso que es Cristo, Padre. Que podamos, Señor, llevar fruto de esta palabra, no al 30, no al 60, al 100 por uno, Señor. Que seamos fructíferos, que todo lo que recibamos lo podamos devolver transformado, Señor, en frutos que son un deleite para ti. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra. Ponemos nuestro oído, Señor, cerca del poste de la puerta, para que tú nos hables como le hablas a tus discípulos, y que nos expliques como le explicas a tus discípulos. Señor, por favor, permite que hoy venga sobre nosotros agradecimiento al oír tu voz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, 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 Señor. Amén y amén. Aleluya, qué oración más poderosa. Vale la pena contarles esas experiencias, ¿verdad? Amén. Bueno, fíjense, hermano, que yo quiero platicarle hoy de este tema, antes de la promoción. No sé si todos están familiarizados con la palabra promoción,
pero es prácticamente la transición de una etapa a otra mucho mayor. Como vemos ahí, el pececito lo están pasando a una pecera más grande, y qué alegre, pero ese salto le ha de haber costado. Y hubo un tiempecito que no pudo respirar. Hubo un tiempecito que se enfrentó a una cuestión contraria. Es cuando va, ahí lo mira feliz, verá el pez, pero allá de ir, pero asustado, hermano, con doble turbina, va el pobre sufriendo con tal de pasar a ese otro nivel. Es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos. Dice que el apóstol Pablo les dice: yo les iba a dar merienda, les iba a dar carne, pues les iba a dar alimento sólido, pero ahora veo que son niños. Ya me di cuenta que no tienen dientes y con esos encías no van a poder triturar el alimento sólido. Entonces me voy a conformar con darle lechita, pero ya no están para leche. Eso es lo que le dice Pablo. Se enojó, hermano. Pablo era un amor, pero se enojaba. Y si no, mira a Juan Marcos. Juan Marcos, un día que andaban sirviendo, terminaron de servir, y entonces ellos iban a otra ciudad, y Juan Marcos, dijeron, ya se había ido. Y Pablo solo se quedó viendo a Bernabé, que Bernabé era protector de Juan Marcos. Y entonces solo lo anotó, ¿verdad? No era como Pablo Escobar, pero sí tenía su libretita también, y anotó ahí. Usted sabe eso, la libreta de Pablo Escobar, ¿verdad? Pablo Escobar Gaviria tenía una libreta pequeñita, y ahí anotaba los nombres de las personas que les iba a dar Shimenish, ¿verdad? Entonces Pablo anotó ahí el nombre, Juan Marcos. Yo con este no vuelvo a servir. Hermano, tremendo. Mire, fue tan así que por esa causa se pelean Bernabé y Pablo. Se pelearon. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: no, yo no sirvo como un desertor. Él tenía que seguir aquí, porque el servicio es serio. Así que no vuelvo a servir con él. Y Bernabé se enojó. Y eso que Bernabé fue el que recibió a Pablo. Cuando Pablo llegó con los apóstoles, yo me lo imagino así: entra Pablo y todos los demás sentados en un rinconcito. ¿Por qué? Porque Pablo era malvado, hermano. Le tenían miedo. Era un hombre de autoridad y que usó su autoridad para matar gente. Y si no, pregúntenle a Esteban. Pablo estaba ahí. Entonces, Bernabé fue el que recibió a Pablo, pero ahí tuvieron un conflicto. Fíjese que hasta el día de hoy, ¿cómo se llama la iglesia? Déjeme ver. Ay, sí, se me olvidó, hermano, ese nombre. Pero hay una iglesia hasta el día de hoy que se me va el nombre, pero que fue la iglesia que fundó Bernabé, cuando Bernabé se fue por su cuenta a predicar el evangelio. Fíjese que a partir de esa división, Bernabé se va por su cuenta y Pablo por su cuenta, y a partir de eso escuchamos de Pablo, y de Bernabé ya nada. ¿Por qué? Porque tuvieron un malentendido ahí y se fue. No esperó que lo enviaran, se fue solito. Entonces necesitamos, hermano, cambiar. Necesitamos ir evolucionando y no quedarnos estancados. Fíjense que usted no se da cuenta, pero yo ya con mis hijos, al ir a los pediatras, aprendí cosas que yo no sabía y que las viví. Nosotros hubo un momento con uno de nuestros hijos que íbamos al médico a uno de los hijos porque le olían sus piernas, y se quejaba mucho que le olían sus piernas. Y entonces el pediatra dice: no se preocupen, es que está creciendo. Nosotros: ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? Dice: es que sus huesos están creciendo y a él le duele, su cuerpo se resiente. Entonces el cambio duele, hay que pagar un precio por ese cambio. Pero como es a veces imperceptible, o ya nos acostumbramos, no lo sentimos. Alguien que quiere verse como Silvestre Stallone, o dígame otro nombre de actual, ¿verdad? Porque ese ya es viejito como su pastor. Pero como un muchacho así, fisiquín, tiene que pasar horas en el gimnasio, tomar no sé qué, comer no sé qué,
porque no es, digamos, no es que va a decir, va, ahora quiero ser fisiquín y ya, no, no es así. Es algo que le va a costar, que le va a llevar un tiempo, disciplina. Por eso es que después los muchachos dicen, me costó tanto, así que mejor no uso camisa, ¿va? Y allá andan sin camisa. Y uno todo envidioso, ¿y ese qué? Ni músculos tiene, y uno todo panzón, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, tenemos que saber que naturalmente nosotros vamos cambiando, pero ese cambio va teniendo un costo para nosotros y lo estamos pagando. Pero como es natural, a veces no lo sentimos. Entonces, con el gimnasio también. Mire, cuando he hecho ejercicios, yo me he percatado, yo sé que usted también, que los primeros 3 días duele, pero duele fuerte, hermano. Ya después dice uno, ve, esto me dolía y ahora no, porque ya tal vez está haciendo los mismos ejercicios que los primeros 3 días. Hago un ejercicio diferente o eleve, no sé cómo, la repetición, no sé cómo se diría ahí, va a ver que le vuelve a doler porque el músculo se rompe para crecer. Hay una ruptura, hay un dolor intrínseco ahí en ese cambio de etapa. Entonces, quiero ponerle primero como base Jeremías 48:11. Mire lo que habla el Señor de Moab. Usted sabe que el padre de Moab, a ver, ¿quién era el padre de Moab? Bueno, te lo dejo tarea mejor, búsquelo. Reposado ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquilo desde su sedimento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Aquí vemos a un Moab que está estancado, se quedó acomodado, es el mismo. Pero claro, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, pero Él es Dios, Él es perfecto. Si nosotros no avanzamos, nos estancamos. Y el agua estancada se convierte en un pantano, agarra mal olor, ya nadie se quiere bañar ahí, ya no es útil el agua para otras cosas. Entonces, aquí vemos a un Moab que no transicionó, que no cambió. Sin embargo, quiero mostrarle a través de la vida de Elías cómo Dios nos muestra o nos enseña prácticamente esa promoción que hay. Mire pues, observe con detenimiento. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Decían antes los pastores, ¿verdad? Decían, si usted trajo Biblia, acompáñeme a leer. Si no trajo, péguese a un cristiano por ahí y que le enseñe. Bueno, ahora la Biblia la tenemos en el teléfono, ¿verdad? En todos lados. Yo sé que usted no está mensajeando, usted está leyendo la Biblia, digo yo, ¿verdad? Bueno, eso creo yo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. En efecto, hermano, Elías ahí cierra el cielo. Un milagro. ¿Cuántos creen que es un milagro poderoso ese? A usted le gustaría que esté lloviendo, pero aquella tempestad espantosa, y usted decir: cielos, ciérrate. El sol, mejor si lo miran, ¿verdad? Porque si pasa eso y no hay nadie, ¿qué va a hacer, verdad? A veces Dios hace milagros y nadie se da cuenta, solo uno. Pero ahí está, eso se le queda a uno bien marcado en su corazón, hermano. Fíjese que yo siempre cuento algo que yo no sé si alguien más lo vio, yo no sé si mi esposa lo vio, pero estábamos en Jóvenes, allá cuando era joven, dijo el viejito, ¿verdad? Y fíjese que estaban haciendo una construcción en la iglesia y a nosotros tocaba
nos tocó salirnos de la iglesia y reunirnos en un patio que no tenía techo. Claro, donde vivíamos no era un lugar como Palenque con este calor, ¿verdad? Pero sí hacía calor, pero no como aquí. Haga de cuentas que era como 5 grados menos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? 10 grados menos. Así es el lugar donde yo crecí. Y entonces, pero para nosotros cuando había sol, ¡ay, qué calor! Y son los días fríos de aquí, ¿verdad? Pero bueno, estábamos nosotros ya con todo el equipo armado, las sillas puestas, felices, va a empezar el servicio. De repente una nube, hermano, pero negra, y todo, ay, va a llover, va a llover. Y de repente empieza a sentirse la brisa. Y a alguien se le ocurrió, ahí de los jóvenes, oremos, dijo. Mi hermana Rosy me lo estaba recordando. Por eso cuando yo la oía dije, ese es copy. No, son bromas. No, es que ella contó el milagro que vieron así. Y entonces alguien dijo a los jóvenes, oremos. Y empezamos a orar. Padre, detén la lluvia, Señor, tú sabes que nos tiene aquí tirados. No nos quejábamos. Señor, detén la lluvia. Y fíjense que estábamos orando. Y algo me dijo a mi corazón, ese fue el Señor, mira al cielo. Y yo dejé de orar y vi así. Y exactamente sobre nosotros había un círculo. Se había hecho un círculo y ahí estaba claro, hasta pegando el sol. Pero alrededor estaba la nube. Y estaba lloviendo en algunas partes hacia alrededor, pero nosotros estábamos, no. Dije, no, el Dios que tenemos es poderoso. Lo que pasa es que a veces no pagamos el precio. Queremos ver milagros, pero no pagamos el precio. Mire, ¿por qué aquel papá que su hijo se le está muriendo ve el milagro que el Señor, ya sea que se lo resucite o que sane? ¿Por qué? Porque el papá dobla rodillas, grita, clama. Entonces pagó el precio. Entonces es importante que entendamos eso, esa transición a la que el Señor nos quiere llevar, pero que hay un precio que pagar. Entonces, esto ha haber sido glorioso verlo, pero después, hermanos, estaban sin agua y todos con sed. Sin embargo, eso es el versículo 1 del capítulo 17. Si usted me acompaña al versículo 23 y 24, es decir, nos estamos saltando 21 versículos. Del 2 al 22 nos lo estamos saltando. Y ese del 2 al 22 es lo que sucede antes de la promoción. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí en el 23 y 24. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. ¿Qué milagro se dio ahí, hermano? Se resucitó a un niño. Ahora yo le quiero preguntar a usted, pero quiero que sea honesto. ¿Qué será mayor? ¿Decirle al cielo que no llueva o resucitar a una persona? Resucitar a una persona. ¿Cómo dando a entender al Señor que lo de adentro es más importante que lo de afuera? Entonces aquí vemos a un Elías resucitando un muerto. Fíjese que al principio dijo Elías, se va a cerrar el cielo, y se cerró. Pero acá yo me imagino a un Elías preocupado. Señor, este niño se murió y si yo no lo resucito van a hablar mal de ti. Pero al final el Señor lo resucita a través de Elías. Ahora, fíjese que en el centro de esta historia, en esos 21 versículos que no leímos, ahí está la clave. Ahí está esa transición a la que el Señor metió a Elías para pasarlo de un profeta que abría y cerraba el cielo a un profeta que resucitaba muertos. Son dos cosas bien distintas, hermano. Es decir, el Señor le dijo, ya sabes abrir el cielo, ya lo sabes cerrar. Muy bien, Elías, te felicito.
pero te quiero usar en otra cosa. Ahora te quiero usar para resucitar muertos, pero eso representa que te va a llevar el río. Vas a tener que pagar el derecho de piso. Elías, pero no, Señor, pero no soy tu siervo. Pues por eso te lo digo. Pero yo pensé que todo lo compraba la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo es poderosa, pero ese fue el sacrificio que yo hice, diría el Señor. Yo quiero que tú pagues tu precio. Entonces, fíjese que pasan a grandes rasgos, en esos 21 versículos pasan dos cosas. Y aquí se las puse. Lo llevan al arroyo de Querit y lo llevan a Sarepta. Esas dos historias usted se las sabe de memoria. En esos 21 versículos el Señor lo lleva primero al arroyo de Querit y después del arroyo de Querit lo lleva a Sarepta. Después de Sarepta se da la resurrección del niño. Antes del arroyo de Querit se da que Él cierra los cielos. Por eso es que el Señor lo manda al arroyo. Pero fíjese que esos no son, los nombres en la Biblia no están por gusto. Están ahí porque ahí está el secreto, ahí está el misterio, ahí está el rema de Dios, ahí está lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Se recuerda cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué pasó inmediatamente? Y después de que el Espíritu descendió, ¿qué pasó con Jesús? Inició su ministerio, pero para eso lo llevaron al desierto. El Espíritu lo tomó y se lo llevó al desierto. Como quien dice, ay, perdona lo que voy a decir si le molesta, pero la Biblia dice que por lo que padeció aprendió Jesús. Como quien dice el Padre, mira hijo, tú también vas a tener que aprender. Y les vas a poner el ejemplo a todos de que aquí se paga un precio. El precio de la gloria de Dios es alto, hermano. Así que usted que ha deseado ver milagros, usted que ha deseado ver, pero esas cosas poderosas, hoy le voy a dar el secreto con la inspiración de parte de Dios. Le voy a decir cuál es el precio que tiene que pagar. Y cuando usted pague ese precio, después no lo vamos a detener. A veces, fíjese que en esta iglesia vemos milagros, pero como no todos los milagros son iguales, a veces decimos, no, pero es que yo quiero ver esos milagros. Pero mire, hermano, uno de los milagros más grandes es la restauración interna de la persona. Cuando la persona empieza a cambiar, es un milagro poderoso, pero la gente no se da cuenta. Entonces, veamos pues. Mire, dice primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2 y 3. Inmediatamente, en el 1 cierra el cielo. Y el Señor dice, ok, está bien Elías, perfecto. ¿Te cansaste? Le dijo. Un poquito, Señor, porque levanté mi mano para ordenar que no iba a haber lluvia. Qué bueno. Ahora, inmediatamente en el 2, vamos pues, te voy a enseñar otra cosa. Te voy a cambiar de dimensión. ¡Ay, qué alegre, Señor! O sea que ahorita me van a poner otras medallitas aquí. Sí, te las vamos a poner al final, pero antes, a pagar el precio. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí. Esa es una palabra para ti. Sal de ahí, sal de la comodidad, sal de ahí. Tienes que moverte de tu comodidad para ver la gloria de Dios. Y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit que está al oriente del Jordán. Aquí nosotros sabemos la historia que el Señor le llevó cuervos para que lo alimentaran, le llevaban carnita, él tenía agua en el arroyo. Mire, yo imagino que llegó Elías y dijo, eso está bien bonito, bonito está aquí me quiero quedar. Hasta que llegó después el Señor le dijo, te tienes que ir. Y yo me imagino a Elías, Señor, allá no hay agua, mejor me quedo aquí. Y el Señor, no, Elías, te quiero allá. Señor, eso no lo dice la Biblia, solo me lo estoy imaginando. Señor, pero está bonito aquí. Hasta que el Señor dijo, va, sequen el arroyo. Ya no está muy bonito, ya me voy pues. Así por las buenas. A veces Dios te seca el arroyo de Querit. A veces Dios te seca tu provisión para que tú hagas cosas distintas, que hagas lo que Él quiere que hagas. Entonces, mira, empieza aquí el rema. Mira lo que significa Querit, cortante. Corte, cortante. Algo que hay que cortar. A Elías lo llevaron ahí para cortarle cosas que no le iban a dejar fluir en esa dimensión a la que le iban a llevar.
¿Se recuerda usted que a los israelitas los circuncidaban al 8º día era, verdad? ¿Pero qué era la circuncisión? Un corte. Le cortaban el exceso de carne del prepucio de los niños varones. Pero eso tiene un significado. Dice la Biblia que la circuncisión ahora es en el corazón, es espiritual. O sea que nosotros, el Señor también nos corta cosas. Entonces la palabra nos muestra cosas que nos tienen que cortar. Es decir, Dios te quiere cambiar de dimensión. Te quiere llevar del punto A al punto B. Pero ese trayecto representa Arroyo de Querit y Sarepta. Eso representa. Arroyo de Querit significa corte. El Señor sacó la tijera, el Señor sacó el machete y viene listo para cortar lo que tiene que cortar. Y en la Biblia hay cosas que se cortan. Y esas cosas que se cortan, Dios las quiere cortar de nosotros, porque ese es un impedimento para que nosotros transicionemos a esa promoción que Dios tiene para nosotros. Pero yo no sé si tú quieres pasar a esa dimensión, porque hasta ese coro tan lindo, ¿verdad?, que cantamos, yo voy a ir a otra dimensión. ¿Sabes qué estamos cantando? Me van a cortar en Querit, me va a llevar el río en Querit. Eso estamos cantando. Ahora vas a decir, cuando estén cantando, ay, así no me gusta el coro, van a decir. Hermano, cuando Dios nos traslada a otra dimensión, Dios nos hace pagar el precio, porque es glorioso. Hermano, los apóstoles veían la gloria de Dios, pero cuando usted ve lo que ellos vivían, hermano, el apóstol Pablo dice: he aprendido el secreto a tener mucho y a no tener nada. En otras palabras, bueno, ahí también lo dice, a tener que comer y a pasar hambre. Hermano, mire, cuando uno pasa hambre porque no puede trabajar por X o Y circunstancias, pues es difícil. Pero pasar hambre, aunque pueda trabajar, porque es el deseo de Dios que pase hambre, eso es difícil. Porque usted pelea contra usted mismo y usted dice: pero si yo podría conseguir esto. Pero Dios dice: no, es que yo te quiero ahí, yo quiero que aprendas de esto. Entonces veamos lo que dice la palabra, qué cosas se deben cortar. Y han de haber muchas más, pero yo le voy a trasladar unas para que usted vea. Mire lo primero, y usted me va a ayudar a predicar. Isaías 41 versículos 15 y 16. He aquí te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Los aventarás, el viento se los llevará, y la tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te gloriarás. ¿Qué se cortan? Los montes y los collados. ¿Qué significa eso? El orgullo, la altivez. ¿Cómo? Sí. Prácticamente quieren quitar de nosotros ese egocentrismo. Mira, pues, no vas a creer que yo te estoy acusando, pero es que yo me conozco, yo sé cómo soy. Yo te puedo decir a ti: no, hermano, yo soy pura humildad, 100% humildad. Pero cuando me tocan el ego, ahí es donde yo debería pedir: ¡hey, tijeras! Corten esto. ¿Por qué? Porque sale, hermano, sale el Alberto. Mi segundo nombre es Alberto, ¿verdad? Sale el Alberto ahí, no el albertano, ese no está ahí. Sale y quiere reclamar derechos. Y es el momento de decirle: Señor, esto yo no lo quiero. Pero yo no puedo pensar, o sea, vivir en un mundo en el que creo que todos son orgullosos menos yo. Porque si no, voy a estar como aquel borrachito que iba manejando en el periférico y escuchó en la radio: atención a todas las unidades, se les informa que hay un
loco manejando en contrasentido. Y entonces él iba bien borracho, apenas miraba la carretera y oyó el anuncio. Dice: uno será, todos están bien locos aquí porque todos vienen en contra del sentido. Eso le pasa a aquel que tiene el problema, pero él asume que los demás son los del problema, no él. Como aquella población de gente que tenía bocio. ¿Quién no sabe qué es el problema de bocio? Es cuando, ¿cómo se le llama esta palabra? Sí, exceso de yodo, o falta de yodo, y se les extiende esta parte aquí. Sí, ahora no, yo no miro casos así, pero antes se miraba mucho. Entonces, hay un médico, no sé si era cirujano o qué, pero era especialista en eso. Y se va a esa comunidad porque se entera y se va a ayudarlos. Mire, por eso cuando uno se va a ayudar gente que no está pidiendo ayuda, se le va arriba a uno, hermano. Fíjese que, pero en el Señor también eso es válido, porque nosotros le vamos a predicar a la gente y la gente no está pidiendo ayuda, pero nosotros les vamos a tirar el salvavidas y le decimos: súbase, agárrese. Y dice: ¿de qué? Si no me estoy ahogando, ¿verdad? Ya se están muriendo. Pero no, y a veces nos salen problemas, ¿verdad? Porque dicen: no, ¿por qué andan predicando? Pero si queremos extenderles el salvavidas a todos. Pero fíjese que llegó el médico y bajó de su automóvil, y entonces la gente se le empezó a ver raro y se le empezó a reunir alrededor. Y entonces notó que toda la gente se estaba riendo, se reían y lo señalaban. Y entonces viene él y les pregunta: ¿por qué se ríen? Y dice: es que usted no tiene de esto, dice, ¿verdad? O sea, ellos eran los del problema y ellos creían que el problema era él. Entonces, hermano, la altivez es tan desventurada que se oculta o se quiere ocultar en lo que nosotros llamamos personalidad, y nos quiere hacer creer que es parte de nosotros, ¿verdad? Pero no lo es. Eso hay que sacarlo de nuestra vida. Lo que pasa es que la única forma de sacarlo de nuestra vida es a través de la autohumillación. Yo no lo estoy llamando a que vaya con un látigo y se pegue, no, sino que hay que humillar el alma. Hay que recordarle al alma que Dios, por ejemplo, es mi proveedor, para que yo no me ponga: no, es que yo por mi esfuerzo y por mi trabajo y por lo que hago. No, hermano, es Dios. Yo te lo puedo garantizar que es Dios el que provee tu vida. De veras. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo ya estaba graduado en la universidad con una profesión que a mí me gustaba, me gusta todavía, y con fuerzas para trabajar, y me quedé sin trabajo y no conseguía trabajo. Yo bromeaba con los amigos y con la familia y les decía: yo estoy seguro que hasta el carnicero envuelve la carne en las hojas de mi CV, porque le había dado mi CV a todo mundo y no me contrataban, hermano. Fíjese que llegué a un lugar muy bueno para un buen trabajo, y en todas las entrevistas me decían: usted se tiene el perfil, sí, ya solo falta la última. Y en la última, yo feliz porque me dijeron: le fue bien. Digo, que alegre. Y me dicen: pero hay un problema, no lo podemos contratar por el lugar donde vive. ¿Cómo así? Le digo: es que vive en un lugar en donde nosotros lo consideramos zona roja y nosotros no podemos tener empleados ahí. Y así, y me dieron ganas de decirle: pues me cambio de lugar, ¿verdad? Pero no me dieron la oportunidad. Entonces, mire, por cosas así sin sentido me decían que no. Pero ¿sabe qué? Nunca dejé de comer. Mis hijos nunca, y mi esposa nunca dejaron de tener lo que necesitaban. Ahí estuvo la mano del Señor siempre, siempre. Y mire, y cuando tenía trabajo, teníamos dinero, yo miraba cuánto gastábamos y decía: y todos esos meses que no tuve trabajo, ¿de dónde salía todo ese dinero?
Dios. Dios proveyendo. Así que tenemos que enseñarle a nuestra alma. Fíjese que nuestra alma es bien fácil de olvidar los beneficios que obtiene de Dios. Por eso David, el espíritu de David le hablaba al alma de David y le decía: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque Dios le hizo un beneficio a uno y uno se le olvida. Entonces, lo primero que hay que cortar en el arroyo de Querit es el orgullo. Hay que quitarlo, hermano. No, mire, dígame cosas a las que uno puede ser orgulloso. No usted, no lo voy a juzgar a usted. Solo dígame cosas a las que mira la gente, pues, que se enorgullece por eso. De su apellido. Es que mi apellido es rimbombante, ¿verdad? No, parece que es todo pomposo. También se ve raro, ¿verdad? Pero es así, elegante mi apellido. Entonces se lo va a poner de esta manera. Ay. Hermano, a mí me tuvo que bajar el Señor los humos y lo sigue haciendo. Fíjese que si usted me ha comentado algo parecido, no va a creer que de usted estoy hablando de mí, porque a mí el Señor me trató con eso. Mi bisabuelo era español y entonces yo decía: mi bisabuelo de España, pero yo ya era puro chapín, puro guatemalteco, ya no tenía, de España no tenía nada. Vengo a México y me miran cara de migrante. Y sí, migré para acá, ¿verdad? Pero mire, hermano, el Señor me bajó. Y ahora cuando yo oigo a alguien: es que yo tengo ascendencia alemana, ¿sabe qué yo pienso? Yo lo que pienso: ay, le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Ahí va el Señor, ya no tarda el Señor en llegar y cortar, porque eso no le gusta. O sea, al Señor le gusta cortar eso. Entonces, quitemos todo orgullo, toda altivez, todo egocentrismo. Seguimos. Está muy turbio ese momento, ¿verdad? Mira pues, Ezequiel capítulo 21, versículo 4. Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Hay que cortar la carne. Hay muchos textos que hablan de la carne, pero hay uno que usted se lo sabe de memoria. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué significa eso? Todo aquello que me sugiere alejarme del Señor, que me sugiere lo contrario a lo que el Señor me está sugiriendo, eso podríamos ponerle el nombre que es la carne que hay en mí. Y eso hay que matarlo. Fíjese que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba rumbo a Canaán, ellos no eran soldados, pero dice la Biblia que Dios los sacó en orden de batalla de Egipto. Es decir, ya iban todos corriendo, ¿verdad? Y viene el Señor a través de Moisés, me imagino, y les dijo: hey, momento, aquí nos vamos a ir en escuadrones. ¿Escuadrones? Tenemos 400 años de ser esclavos y ahora nos dice que nos formemos como soldados. Si no somos soldados, sí, pero la orden del Señor es que van a salir en escuadrones. Yo imagino que ahí llegó a aprender a ser soldado aquel señor de los videos que lo ponen a hacer así y él hace, no sé si ya lo de usted, ¿no? Y que no puede hacerle así firme, sino que está, no sé cómo así, ¿verdad? No lo ha visto, por cierto, ¿verdad? No le va a dar chiste entonces lo que estoy contando. Pero mire, es difícil enseñarle a ser soldado al que no es soldado. Pero Dios los sacó como soldados. ¿Sabe por qué? Porque para conquistar Canaán tenían que ir a matar a los enemigos que estaban en la tierra ahí.
Ahora alguien me dirá, o sea que Dios es injusto porque mataron gente que estaba en sus tierras. Un momento. Primero, la tierra es de Dios. Segundo, esa tierra fue la tierra que Dios le entregó a Abraham. Y eso que no se nos olvide. O sea que estos llegaron y digamos así, la tomaron, pero no era de ellos. Entonces, viene el Señor y le dice al pueblo: ok, vas a tener que matar a todos los que encuentres para quedarte ahí. Es decir, matar toda la carne. Para disfrutar de los beneficios de Canaán hay que matar la carne en nosotros. Pero a veces, como el pueblo de Israel, hubo enemigos que no mató, que dejó con vida. Porque, ay, no, si este tan bonito que es, ¿verdad? Güerito, ahí lo vamos a dejar mejor. ¿Y a quién le hace mal este señor que está aquí? Dice la Biblia que hasta el día de hoy, esos enemigos que Israel dejó vivos son los que le hacen la vida imposible a Israel, porque ellos decidieron dejarlos vivos. Entonces, nuestra carne es nuestro mayor enemigo, hermano. El viejo hombre, nuestra naturaleza humana es la que hace batalla contra nosotros. Y el apóstol Pablo nos lo deja ver cuando él dice: lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. En otras palabras, mi espíritu quiere hacer las cosas, pero mi carne siempre resulta tomando la libertad que yo mismo le di. Si tú tienes 2 perros y alimentas más a uno que al otro, ese que alimentaste va a llegar el momento que no va a dejar comer al otro. Se va a comer la comida del más débil. En nosotros, tú decides a quién alimentas. Si alimentas a tu espíritu o a tu alma. Si tú alimentas a tu alma, cuando sientas, no vas a querer ni venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tu alma, sobre todo un domingo como hoy, sobre todo si te acostaste tarde anoche, tu alma te va a decir: Palenque tan caliente que es, y el único momento que está fresco te estás levantando para irte a la iglesia. Además, el pastor, él va a predicar otra vez, ya lo has oído muchas veces, ¿para qué vas a ir? Hermano, hay veces hay pensamientos que cuando uno los analiza, dice uno: ¿cómo le puse atención a este pensamiento? Es la carne hablándonos. Yo me recuerdo que esas caricaturas que sacaban del diablito y del angelito, ¿te recuerdas? Que aparecía uno de cada lado. El diablito diciéndole solo cosas malas y el angelito convenciéndolo a que hiciera cosas buenas. Realmente esa es la pugna que hay dentro de nosotros, entre el espíritu y el alma. Pero el alma no es que sea mala, tiene malas costumbres, porque cuando nos alejamos de Dios o estábamos sin Dios, nuestra alma agarró costumbres de la carne, y esas costumbres son las que tienen ese poder sobre nuestra vida, y hay que matar, hay que cortar esa carne. Amén. Seguimos. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros contextualizamos esto, nos damos cuenta de que ¿por qué discierne los pensamientos? Discernir es separar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de discernir los pensamientos y las intenciones? Porque la espada lo que quiere es cortar los pensamientos inadecuados y las intenciones no correctas de nuestro corazón. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si inventan un aparato que hace que yo pueda ir a la par de alguien y escuchar sus pensamientos? Yo le pregunto, ¿usted se iría a la par del que tiene el aparato? Yo le aseguro que un aparato como esos no haría bola. Tal vez los gobiernos sí los comprarían, pero la persona, nosotros no creo. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pensamientos
son tan distantes de los pensamientos de Dios. Y a veces pensamos, pues voy a decirlo por mí, para que no se me sienta insultado. A veces pienso unas tonterías, hermano, y digo, ay Señor, estos mis pensamientos. Le voy a explicar cómo mi pastor explica esta parte. Y él dice, nosotros somos árboles y los pensamientos son aves. Yo no puedo impedir que las aves revoloteen alrededor del árbol, pero sí puedo impedir que aniden ahí. Usted no puede impedir que los pensamientos lleguen. ¿O no le ha pasado que a veces tiene pensamientos que usted dice, santo Dios, y así estará mi alma? No se preocupe. Los pensamientos, no todos tienen el control usted en su mente. Es como sus sueños. A veces soñamos cosas, hermano, que son tan desagradables. A veces algunas personas se levantan llorando porque piensan que son ellos el sueño que soñaron. Pero está comprobado que yo no tengo control sobre mis sueños. Algunos llegan a tener control sobre sus sueños, pero parece que es a través de un ejercicio y todo. Pero en realidad, mire, a veces usted sueña que anda montado en una gallina, ya cabalgando la gallina anda. Qué ilógico ese sueño. Leí que dice que los sueños es la forma como la mente equilibra todo nuestro sistema. Es decir, a veces trae cosas ilógicas para como hacer un equilibrio. No me pregunte por qué, pero eso hay que preguntárselo a un neurocirujano de plano o a alguien que conoce de sueños. Pero se escapan de nosotros, igual los pensamientos. Ahora, si el pensamiento usted lo retiene, ahí sí es problema suyo y mío también, si yo hago lo mismo con los pensamientos. Cuando llegue un pensamiento que usted no quiere, usted reprende ese pensamiento. No. Si mire, había gente que tenía pensamientos en la Biblia que eran desagradables para ellos y tenía que, ahí sí que sacarlos de su mente. Entonces, como un ave que pasó, pero no hay que dejar que anide, porque usted ha ido al parque de Palenque en las noches. ¿Quién ha ido al parque de Palenque en las noches? Se oye un sonido, ¿verdad? Sobre todo como a eso a las 7 de la noche. Los pajaritos, qué lindo, ¿verdad? Vaya a ponerse abajo de los árboles. ¿Qué le pasa? Sale blanco, hermano. Usted dice, canoso salió, y se hace así todavía, ahí se ríe con todo. Entonces, ¿por qué? Porque las aves donde hacen su nido, hacen sus necesidades. Y ese es el ejemplo de que cuando nosotros dejamos que un ave, pensamiento que no es correcto, anide en nosotros, ese pensamiento deja su excremento en nosotros. Y ese sí es un problema. Entonces, Dios quiere a través de su palabra penetrar y cortar pensamientos e intenciones de nuestro corazón que son desagradables a Él. Porque dice que el Señor Jesús conocía los pensamientos de la gente que estaba alrededor. Hermano, yo creo que cuando uno ve que el Señor elogia a sus discípulos, nosotros también los deberíamos de elogiar. Porque si conocía sus pensamientos y aún así los elogiaba. Fíjese que allá en Juan, no sé si es 66.6 o 6.66, no sé, se me fue. No, es 6.66. Dice que la multitud que lo acompañaba se apartó del Señor y se fueron. Jesús no les dijo a los discípulos y a los que se habían quedado: ustedes no se vayan, por favor. Como conocía sus pensamientos, les dijo: ustedes también se quieren ir. Hermano, a veces nuestros pensamientos nos traicionan. Hay que pedirle al Señor, no nos conformemos con eso, con vivir así. Pidámosle al Señor que Él corte intenciones de nuestro corazón y pensamientos que son desagradables. Tan lindo que es vivir con la intención de agradar al Señor. Voy a seguir.
Y tal vez el último texto que le voy a leer. Quisiera seguir, hermano, porque voy a la mitad, la verdad. Pero no, vamos a respetar el tiempo. Mire a Sarepta la vamos a dejar para otro día. Salmos 34:16. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Aquí ya no está hablando de pensamientos, está hablando de aquello que ya está dentro del disco duro de nosotros. Aquellas cosas que se han convertido en un registro histórico en nuestra vida. ¿Cuántas cosas habrá en nuestra memoria que necesitamos cortar? Por ejemplo, usted ha oído casos en donde hay niños que llegan, bueno, jóvenes, que llegan a edad muy avanzada y que aún se orinan en la cama. No hay que juzgarlos, a veces son traumas. Como diría un muchacho, son traumas bien traumáticos. Y que uno, como no sufrió un trauma así, no tiene ese problema, porque es algo natural, ¿verdad? El cuerpo va respondiendo en la medida que va avanzando, pero en ello se convierte en un trauma. Entonces, hay traumas, hermano, en nuestra vida. Tal vez en la suya no, o en la mía tampoco, pero hay traumas que están en nuestra memoria. Mire, yo estoy de acuerdo que usted mire una rata y salte como 2 metros cuando las mire. Yo ayer, hermano, ¿cómo dijeron que se llamaba esa cosa? No, iguana, no, ¿qué dije? No, garrobo. Ayer estaba limpiando ahí una parte de mi casa. Es que me acabo de cambiar de casa, entonces la estaba limpiando. Era una galera, no sé cómo le llaman ustedes, palapa, no sé cómo le llaman. La estaba limpiando y resulta que tenían un nido los garrobos. Entonces yo vine, lo siento, dije, ahora yo soy el del nido. Entonces la saqué, pero el macho, si ese sí no se fue, ese se me quedó viendo así, le vi sus ojos, ¿sí? Entonces me hizo así. ¿Sabe por qué? Porque con él ya habíamos tenido un encuentro cercano. Yo estaba arreglando una parte que está adentro, y como tenía, ¿saben ni cuánto tiempo estar ahí sin movimiento? De repente el animal asustado se me tiró. Y entonces dicen mis hijos, papi, hablaste en alemán. Porque yo no sé qué dije, ¿verdad? Pero es que, hermano, cuando lo agarran a uno de sorpresa, uno pega un brinco o un grito. Pues eso es normal, es una defensa natural de nosotros. Se le tira un animal y lo primero que usted hace es reaccionar. Como este lugar en donde fue, déjeme recordar, en Costa Rica, que van haciendo un tour unos turistas, y en el tour van y de repente la niña va caminando y mira así y se queda parada así. O sea, el camino va hacia allá y la niña se queda parada así, y cuando la miran los papás también voltean. ¿Y qué es lo que animal es? Un puma viendo a la niñita, y ya se la quiere comer, hermano. Y entonces, ¿cuál es el instinto de las personas? Quedarse. ¿Por qué? Porque los animales también tienen un instinto. Si los animales ven que usted corre, lo van a seguir. Se les activa su instinto depredador. Entonces, pues algo así está bien. ¿Cómo diferenciar entre un miedo normal a un trauma? ¿Cómo cree usted? Cuando algo, todos los demás no le tienen miedo, pero usted le tiene un pavor. Ahí viene el payaso, ahí viene, y usted ya es grande y sale huyendo y con las manos así. Y dice, ¿qué pasó? Ahí pasó algo con el payaso. Porque, hermano, a veces, mire, tan bonitas que son las fiestas de los niños, ¿verdad? Pero hasta para contratar al payaso deberíamos de tener cuidado. Hay que ver cómo es el payaso. Yo fui a una fiesta de niños hace mucho tiempo, donde llevaron un payaso, y el payaso, vulgarote, hermano, va a contar vulgaridades, y era una fiesta de un niño de 5 años. Los papás no tuvieron el cuidado de averiguar, no solo porque se viste como payaso. Imagínense que se llevan al que viene al parque aquí.
No, es un vulgarote, ese no es para fiestas de niños. Entonces, pero ¿por qué cree que son famosas esas películas? ¿Cómo se llama el payaso ese? ¿Cómo? Pennywise. Entonces, hay gente que le tiene un pavor a los payasos porque hubo un trauma. Está alegre ahí atrás, ¿verdad? Hubo un trauma terrible. Entonces, hermanos, Dios quiere cortar de nuestra memoria aquellas cosas que no nos permiten ir a la nueva dimensión. Pero eso solo tú lo sabes. ¿Qué cosas se quedaron guardadas ahí? Pudo haber sido un abuso que ahí se quedó y que no se ministró. Pudo haber sido un dolor desgarrador que marcó tu alma, pero fuertemente, y se quedó ahí guardado. Pudo haber sido un abandono, pudo haber sido un maltrato, pudo haber sido una palabra que te lastimó profundamente, de alguien que te tenía que amar, pero que en lugar de amarte te dañó. Y eso quedó ahí. Y el Señor lo que quiere es cortarlo, porque con eso no vas a poder transicionar. Entonces yo quiero ministrar esta palabra. Mira, no te miento. Aquí tengo a Sarepta, lo que significa Sarepta. Otro día lo vemos. Sí, hoy ya no. Ya les miro las caras que se están durmiendo. No, yo sé que ya ahorita dicen ustedes, no, que ministre. Yo siento que necesito que esa administración. Suban mis hermanos, por favor. Entonces, mire, el Señor quiere ministrar nuestra memoria, quiere cortar traumas, pensamientos negativos, quiere arrancar de nuestras intenciones todo lo que se sale del agrado de Dios. Hermanos, necesitamos a veces para avanzar deshacernos de cosas. Por eso dice la Biblia: despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Por qué hay que despojarse? Para avanzar. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, está cambiando, está elevando su nivel hasta ponerse en el cenit, y en ese punto alumbra en su totalidad. Que el Señor haga la obra en nosotros. Yo en mi vida cristiana he tenido que ser podado de muchas cosas que traía y que nunca pasaron años en la iglesia y que nunca había recibido una administración adecuada, hasta que dijo el Señor: es el momento que cortemos esto. Y el Señor lo cortó. Y a veces el corte es doloroso, porque es algo que tal vez todavía me está doliendo. ¿Por qué no le pedimos al Señor que Él ministre nuestra vida? Hablamos de la memoria, los pensamientos, las intenciones del corazón, de la carne y del orgullo, del ego. ¿Por qué no le decimos al Señor: corta lo que tengas que cortar en mi vida? Yo quiero avanzar. Esto no me deja, me tiene retenido. Son como cadenas, como lazos que me tienen estacionado aquí. Deshazte de eso. Dios va a dar una orden hoy para tu vida, para que seas libre. Pero tú tienes que querer ser libre. Cierra tus ojitos, por favor, y entra en comunión con el Señor. Empieza a decirle al Señor voluntariamente: Señor, he identificado esto. Aquella mujer identificó que habían zorras pequeñas que estaban destruyendo su huerta, y le dijo a los demás: cazadme las pequeñas zorras. Identifica aquellas cosas que el Señor necesita cortar en tu vida. Señor, no nos acercamos como si lo supiéramos todo, sino como necesitados. Hay cosas que nos separan de ti,
Hay cosas que a veces nos aíslan de ti. Y así como Adán y como Eva, a veces nos escondemos sin querer de ti, pero nadie puede esconderse de ti. Hoy queremos suplicarte que cortes todo aquello que es extraño para ti, que tú no estás agradado de eso aún dentro de nosotros. Córtalo. Si es un pensamiento que ha estado molestándome constantemente, quítalo de mi vida. Pensamientos de divorcio, pensamientos de abandono, pensamientos que no solo me lastiman a mí, sino pueden estar lastimando a alguien más. Señor, por favor, corta de mi memoria todo aquello que me está lastimando por dentro y que es como un peso muy fuerte sobre mi vida que no me deja avanzar. Señor, todo abuso en la infancia que consciente o inconscientemente se haya parapetado en el alma de alguno de mis hermanos, yo vengo rogándote, Señor, que cortes esa parte de la memoria. Señor, por favor, ministra esa parte de la memoria. En el nombre de Jesús, esas malas experiencias que te atan al pasado y que no te dejan continuar, Señor, si a ti no te agrada, yo no lo quiero conmigo. Si a ti no te gusta, yo no lo quiero conmigo. Señor, córtalo, por favor. Córtalo. Yo lo que quiero es evolucionar. Yo lo que quiero es transicionar, avanzar, seguir adelante, olvidando todo lo que queda atrás y continuar hacia el llamado que tú me hiciste. Oh, Rabraira Kendo Rababasto Quiero Preira Rababandora Ketoraira. Señor, quita toda carnalidad de nuestra vida. Haznos seres espirituales. Que nuestro espíritu tome el control de nuestra vida. Que podamos ver las cosas como tú las ves y no en la carne. Que no nos conformemos con nada hasta despertar a tu semejanza en nosotros. Por favor, ministra los corazones, ministra los pensamientos, ministra, Señor, las almas que están en este lugar y las que nos escuchan por las redes. Por favor, que tu palabra sea cortante de aquellas cosas que no te agradan en nosotros. Te hemos pedido, Señor, mayores experiencias contigo, y hoy queremos decirte que si hay un precio que pagar, queremos pagarlo también. Señor, aunque duela que cortes de nosotros estas cosas, quítalas de una vez. Yo no quiero llevarlas a mi casa, ya no, que se queden en este lugar. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, haz tu obra en nosotros, haz tu